Biografía oficial. Dante Pablo Di Stefano, 1951-1989. Salesiano cooperador y animador del movimiento juvenil salesiano. Prólogo. ¿Quién fue Dante? ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué significó para su parroquia y para la Iglesia? ¿Qué significó para la realidad de los jóvenes de esos años? Y aún podríamos preguntarnos, ¿a quién le ganó Dante para que se haga todo esto? ¿Y a Dante le gustaría? Estas preguntas nos las hicimos cuando nos formamos como comisión, en abril del 2005. La respuesta no se hizo esperar. Los hechos comenzaron a suceder por sí mismos y sin que los provoquemos. Queremos mostrarles a todos el testimonio de un joven de hoy que entendió e hizo suyo el mensaje que Cristo nos dejó, mostrando uno de los tantos caminos para llegar a Él y cómo creer contra toda esperanza. Todavía resuena aquel "hagan lío" que nuestro querido Papa Francisco les dijo a los jóvenes en Brasil. Cuando le tocó a Dante, él cumplió con lo suyo incluso más allá de toda lógica humana. Aún hoy su obra y su figura siguen generando, proponiendo y animando una nueva forma de vida en la que es posible ser santo. Quienes lo conocieron fueron responsables de contar esta historia y ahora a nosotros nos toca continuar mostrándola. ¿Y qué queremos mostrar? Simplemente a un salesiano cooperador y animador del movimiento juvenil salesiano que pasó por la parroquia Don Bosco de la ciudad de Santa Fe y que hizo mucho lío. En nombre de los familiares de Dante Di Stefano, de la comisión por su causa y de un incontable número de jóvenes que lo conocieron, con mucha alegría y satisfacción, queremos presentar esta biografía, su biografía. Ojalá que a medida que vayas avanzando en esta lectura, sientas en tu corazón lo que Dante sintió, lo que Dios, a través del padre José Díbar Borá como su guía espiritual, le hizo sentir, que hoy es posible ser santo. Prometemos oración por vos y te agradecemos que lo incorpores en tus oraciones para que Dios haga su santa voluntad. Saludándote afectuosamente en Jesús, María Auxiliadora y Don Bosco, quedamos a tu entera disposición. Capítulo 1. Un plan de Dios. Italia. Corre el año 1935. Con 21 años de edad, Franco Di Stefano es llamado a prestar servicio militar por un año por ser el mayor de los hermanos. Un año más tarde, en 1936, estallaba la revolución en España y Franco tuvo que quedarse un año más. El 29 de agosto de 1939, estando de novio con Militina Ada Tiburzi, Franco fue llamado a prestar servicio en la guerra bajo las órdenes de Benito Mussolini. Italia luchaba junto a Alemania contra Francia, Inglaterra y Estados Unidos y estaba colonizando el norte de África. Franco fue trasladado a Trípoli y en 1940, con la Segunda Guerra Mundial ya empezada, lo tomaron prisionero. El 21 de enero de 1941 fue llevado a Egipto para trabajar en el puerto. Luego a Bombay, en la India, para trabajar la tierra y posteriormente a Australia. Allí, en Canberra, conoce también los campos de concentración. A medida que transcurren los años, su familia pierde total contacto con él porque se desconoce su paradero. Franco estaba ayudando en las tareas rurales a una familia alemana en Australia y pidió, por medio de un inglés, que se le permitiera escribir a su gente para que supieran que estaba vivo. El inglés accede con la condición de no contar nada de lo que vivía, solo podía decir que estaba bien y que era un prisionero. La guerra terminó en 1945 y recién el 16 de febrero de 1947, gracias a esa misiva, Franco fue liberado y regresó a la provincia de L'Aquila, en Italia. Después de haber estado 7 años prisionero, se reencuentra con Ada, su novia, quien lo había estado esperando todo ese tiempo. Un año después, en 1948, se casan. Pero la vida en común de Franco y Ada no comienza de la mejor manera. El 11 de noviembre de ese mismo año nace, fallecido, el primer hijo de ambos, Mario, a las 12 horas en el hospital de Averazo. Es sepultado el mismo día en el cementerio local. En 1949 parten rumbo a la Argentina, dejando una Italia en ruinas y devastada por los alemanes. Franco y Ada viven un breve tiempo en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en casa de Dalmaso Tiburzi, hermano de ella. Luego se trasladan a la ciudad de Santa Fe. Primero viven junto a otro hermano de Ada, Arduino Tiburzi, en un conventillo ubicado en calle Suipacha entre San Lorenzo y Avenida Freire, y posteriormente se mudan al barrio Ciudadela para radicarse allí definitivamente. De esta espera de Ada durante 7 años y de este matrimonio con Franco, el hombre de su vida,
nacerán sus 3 hijos: Mario José, 1950, Dante Pablo, 1951 y Francisco Marcelo, 1955, ya establecidos en Santa Fe, República Argentina. Así como los caminos de Dios son más insondables de lo que suponemos, existe una certeza divina de lo que el Todopoderoso tiene pensado desde siempre para cada una de las personas, más allá de las voluntades y lógicas humanas. Capítulo 2. Prueben qué bueno es el Señor. Dante Pablo di Stefano, el segundo de los hermanos, nace en la ciudad de Santa Fe el 25 de septiembre de 1951 con una parálisis facial. Es bautizado en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes de la misma ciudad el 21 de octubre de 1951. Durante su niñez y adolescencia creció dentro del seno familiar con una marcada orientación cristiana dirigida por sus padres. En la Escuela Oficial Rodolfo Freire completó su educación primaria hasta el 5º grado, 1958-1963, y el 6º grado en la Escuela Primaria número 145 Nuestra Señora de Lourdes, 1964. El 6 de enero de 1960 tomó su primera comunión junto con su hermano mayor, Mario José. Jesús de Eucaristía lo abraza por primera vez en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes bajo el lema: Jesús mío, bendecid en este día, el más hermoso de mi vida, a mis padres y a todos los seres que amo. Cursó sus estudios secundarios también en el Instituto Nuestra Señora de Lourdes, 1965-1969, obteniendo el título de perito mercantil. Luego comienza a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas, también en Santa Fe, donde cursa durante 2 años la carrera de contador público, 1970 a 1972. Con 22 años de edad, una pertinaz y rápida ceguera ahoga sus proyectos e ilusiones. Era imposible continuar sus estudios. En 1976 realiza durante 4 meses un curso de rehabilitación para ciegos en el Instituto Román Rosell de la ciudad de San Isidro, provincia de Buenos Aires. A finales del mismo año vuelve a Santa Fe y el 28 de diciembre de 1976 ingresa al mundo laboral desempeñándose como radiooperador en el Hospital José María Acuyen hasta junio de 1986, cuando se le da el cese de la actividad por incapacidad total permanente. Durante el transcurso de esos años, en 1974, había llegado a la casa salesiana San Juan Bosco el padre José Di Bárbara como párroco. Es él quien acompañará espiritualmente a Dante durante 10 años. Como primer gesto, el padre José observa la fuerte crisis personal y de fe que Dante estaba atravesando y le encomienda a uno de sus jóvenes, Osvaldo Campana, la misión de acercarlo a la parroquia. Es a partir de ese momento, de este hecho, que Dante redefine no solo su vida, sino también la de muchísimas almas. La iglesia doméstica sostenida por sus padres durante la crianza comenzaría a mostrar los primeros frutos. No le costó mucho ir descifrando, a la luz de la palabra de Dios, el sentido de su ceguera y de la soledad en su vacío interior. Las reuniones semanales de espiritualidad de la mano del padre José permitían ahondar espiritualmente en los clásicos contemplativos de San Juan de la Cruz y de la mística de San Francisco de Sales. De esta manera, empieza su preparación para el desprendimiento total, en vida, de sus pocas capacidades corporales. Su palabra de orden pasa a ser: no faltar nunca al alimento del espíritu. Ese esfuerzo continuo fortalece la identificación con aquel a quien amaba. Conoce, se nutre y palpa al Cristo vivo, ese del que le habían hablado, y se enamora. Comienza a crecer en la vivencia de una mística laical florecida en el dolor, el apostolado y el desprendimiento pleno. Dante, que ya no veía, desea y busca la contemplación. Viaja periódicamente hasta la casa salesiana de retiros Las Mercedes, en la vecina localidad de Manucho, Santa Fe, o hasta la ciudad de Victoria, Entre Ríos, a la abadía benedictina. Durante su crecimiento espiritual se deslumbra con la vida del padre y maestro de los jóvenes, Don Bosco, y asimila perfectamente el espíritu juvenil salesiano. Vivía por los jóvenes y para los jóvenes. Por sus venas comienza a correr sangre salesiana y en mayo de 1981 ingresa definitivamente a la familia salesiana realizando la promesa de salesiano cooperador. La Virgen María le hace sentir su maternal cariño. Participa periódicamente de los encuentros masivos organizados por el grupo ecuménico de los focolares, llamados Mariápolis. Así quedó abrazado incondicionalmente al corazón de la Virgen, encarnando y viviendo cada mensaje dictado por ella en las misas del movimiento laical mariano, celebradas los 24 de cada mes.
También participa de la hora de adoración de los viernes. Realiza durante varios años el curso de Oración Amor dictado en la misma parroquia. Durante el mismo, se abandona en la silenciosa oración-contemplación en búsqueda de la conexión mente-mente, corazón-corazón. Todo esto terminó por rearmar a un Dante ferviente, deseoso y ávido de transmitir al Cristo vivo, con espíritu salesiano y con una fuerte devoción mariana. Una combinación perfecta. Capítulo 3. Animador de animadores. En los primeros meses de 1976, Dante había llegado a la parroquia de Don Bosco en crisis, desanimado y quebrado en espíritu. Este muchacho que se acercó a la parroquia San Juan Bosco en busca de aliento y de luz se convertirá en pocos años en el principal motor de una masa de 600 jóvenes durante las décadas de los 70 y 80. Como primer paso, forma una pequeña comunidad eclesial de base junto con otros 4 muchachos y chicas. La levadura de la comunidad juvenil mayor que con el tiempo llegará a ser de 600 jóvenes. Dicho compromiso se formaliza el 24 de septiembre de 1979 durante una misa celebrada por el entonces arzobispo de Santa Fe, Monseñor Vicente Saspe, en la antigua capilla de la parroquia Don Bosco. Luego comienza a organizar retiros en el jardín de infantes del Colegio Don Bosco, a 2 cuadras del mismo, para los matrimonios jóvenes de la parroquia y para los adolescentes que recibirían el sacramento de la confirmación, catapultando a los más comprometidos a un nuevo grupo parroquial. Durante esta época integra, junto a otros 20 dirigentes de grupos, el Consejo Pastoral Juvenil de la parroquia. Con espíritu alegre, se transforma en moderador, organizando, proyectando y emprendiendo diversas actividades apostólicas. Frente a las discusiones, se destacaba por el esfuerzo que manifestaba para que siempre primara el amor. Era el coordinador de un grupo de adolescentes que se reunía antes de la misa juvenil vespertina de los sábados. También, frente a la necesidad de contener a una nueva tanda de jóvenes entre 25 y 30 años, se hizo cargo de formar, llevar adelante y coordinar un nuevo grupo que incluyera a estas edades, que se reunía después de dicha misa juvenil. Se multiplicaban el acompañamiento y la atención general de todos los grupos juveniles, que por esos días ascendían al número 17. Anualmente, junto con el párroco, era el principal mentor de la logística, formación y recreación de los campamentos de verano de los grupos juveniles, que llegaron a reunir más de 300 jóvenes campamentiles, divididos en 3 tandas. La parroquia San Juan Bosco se había convertido en el aire para respirar. Cubría sus ansias apostólicas y, entre los jóvenes, Dante se llenaba el alma. En Semana Santa salía a misionar a los pueblos vecinos y organizaba cantatas navideñas que llevaba a las zonas más necesitadas. A través de un sistema de circuito cerrado de radio, acercaba el Evangelio en forma casi diaria a 50 casitas de la Villa San José. Se sumó al equipo de medios de comunicación de la parroquia participando de la producción del programa Construyendo, que salía al aire semanalmente los sábados por Radio Nacional. Con la ceguera a cuestas y una enfermedad que en el silencio continuaba avanzando, dejó de moverse por sus propios medios y su traslado empezó a depender de algún amigo o amiga de turno. Apostólicamente no paró nunca. Con el objetivo siempre presente de llegar cada vez más a las y los jóvenes, comenzó a organizarse la Semana de la Juventud. Durante cada una de las 4 noches se proponía un eslogan y los grupos juveniles seleccionados debían desarrollarlo a su manera. Dante tomó lo mejor de cada una de esas noches, lo pulió y con ello le dio nacimiento al show cristocéntrico. La idea era hablarle al joven de hoy en su lenguaje, mostrando que el camino para llegar a Cristo también es gozo, alegría, expansión y, oportunamente, danza, música y color. Teatro, testimonios, música, expresión corporal, luces y animadores generaron un espectáculo de 2 horas al que se invitaba a las parroquias vecinas. En su organización participaban unos 50 jóvenes con el propósito de invitar a otros que aún no se habían acercado a ningún tipo de actividad parroquial. Luego de presentar la función en el teatro del Colegio Don Bosco, Dante contacta a ciudades vecinas como Coronda, Jambi Campbell, Laguna Paiva, Progreso, Alto Verde, Rafaela, Paraná y San Justo para ofrecerlo. Semejante espectáculo cumplía un único fin: evangelizar. Con el acompañamiento y la dulce mirada de su párroco y guía espiritual, Dante es el eje, la levadura y la sal, el animador de animadores de una masa de 600 jóvenes que inundaron la parroquia San Juan Bosco como solo hacen los grandes dirigentes, animando, organizando,
convocando y amando. Capítulo 4. Disminuido en su humanidad, pero gigante en espíritu. A medida que su espiritualidad se expandía cada vez más, su cuerpo empezaba a pesar cada vez menos. A la espera de la resurrección gloriosa, Dante vivirá sus últimos años solo en el espíritu, como antesala de la vida eterna. En enero de 1987, el padre José Di Bárbara, guía espiritual de Dante durante 10 años, es trasladado y debe irse de la parroquia San Juan Bosco de Santa Fe. Esto le produce a Dante un fuerte golpe anímico. Vivía con sus padres ya bastante adultos, sobrellevando gran parte de la organización de su casa junto con su madre, que en esos días sufre un ataque y queda atada a las consecuencias de una hemiplegia. El 25 de diciembre de 1988, Dante se cae en su casa y desafortunadamente se quiebra la cadera, lo que implica tener que someterse a una operación. Para conseguir una prótesis, se da lugar a una lucha burocrática con la obra social que continuará hasta el final de su vida. Luego de muchas idas y venidas, llega la primera operación, luego de la cual Dante comenta que la anestesia no le había tomado y que en el quirófano sintió todo lo que le pasaba, incluidos los golpes que daban los médicos para colocarle su prótesis. Transcurridos algunos días, su cuerpo rechazó la prótesis, se le produjo una infección y vuelven a operarlo para extraerla. Decididamente, nunca más volverá a ponerse de pie. Era el vacío que le faltaba para intentar quebrar su entereza, pero él no se entrega, cree contra toda esperanza. Ve todo como un camino de purificación y se refugia en el amor de Dios. En ese esfuerzo final por ascender, toma de la mano a todos los jóvenes, compañeros y hermanos de tantos años y los eleva con él, cumpliendo lo pactado en aquella primera comunidad eclesial de base, dejar de participar en la formación de la comunidad únicamente cuando se esté en terapia intensiva. Su cuarto se transforma en una capilla, todo es serenidad, paz y esperanza. Junto con la quebradura de la cadera, se le forma una bola en el estómago, ya que su vejiga deja de funcionar y comienza a retener los líquidos. Inmediatamente después de su internación, luego de 2 intentos, le colocan una sonda que lo acompañará a los 7 meses de su internación. Los médicos comienzan a sugerir su traslado a un nosocomio más específico para su rehabilitación, ya que en ese no tendría el tratamiento adecuado. Luego de muchos trámites, es aceptado en un segundo sanatorio. Dante se había transformado en un paciente con diagnóstico irreversible y que económicamente daba pérdida. El nuevo lugar era deprimente por su entorno, por el trato. Llegaron hasta robarle elementos personales de su mesita de luz. La comida era pésima y él solo abría la boca y comía. Todo lo transformaba. Aceptaba su cruz y seguía adelante. Averiguando, se había enterado de que en ese hospital años atrás funcionaba un prostíbulo. Dante sentía que Dios deseaba purificar ese lugar con el dolor de los pacientes, y manifestaba sentirse feliz por ser parte de esa purificación. Los jóvenes, junto con los familiares, se organizaron para que nunca estuviese solo. Es en este momento que Dante aparece en toda su dimensión. Ir a ver a Dante no era ir a visitar o atender a un enfermo, era ir a llenarse de espiritualidad. Siempre había en su mesita de luz yerba, azúcar, algún libro o cassette formativo para meditar. Se rezaba el rosario y, cuando la situación lo permitía, hasta se cantaba. Todos se llevaban algo, y él, desde su lecho, alentaba, sugería, aconsejaba y guiaba. En el nuevo sanatorio, desgraciadamente, pasaron días sin que Dante reciba ningún tipo de atención. Nadie se hacía cargo ni lo veía. El clima de espiritualidad que se respiraba y vivía era lo que hacía llevadera la estadía. Seguían las lecturas espirituales, las reflexiones, la oración. Era tanto el amor que se podía palpar que parecía suplir todo tipo de contrariedades. El estado de abandono llegó a un punto tal que se decidió sacarlo de allí para volver al primer sanatorio donde estuvo. Si bien su enfermedad seguía avanzando, el trato era distinto. Lo atendían, lo cuidaban y él estaba más a gusto. Pero la obra social presionaba para que lo saquen de allí porque no quería sostener su tratamiento. En medio de tanta tormenta, Dante callaba, ofrecía, oraba, perdonaba. Frente a este panorama, nada se pudo hacer. En todos lados era rechazado. Incluso llegó a decir la médica auditora: «Hoy mismo quiero a ese paciente en la vereda de ese sanatorio, no lo quiero más acá». Su frágil estado de salud comienza la etapa final.
Sobrellevaba sus días con sonda, infecciones, estaba muy delgado y con 3 inmensas escaras que literalmente lo estaban despedazando. Su cuerpo comenzó a emanar un olor desagradable que muchas veces generaba rechazo. Terminó en una pieza solo para no molestar a ningún paciente. En medio de todas estas adversidades, Dante estaba lleno de amor. Tenía bien claro cómo utilizar su situación para glorificar al Señor y no solo lo utilizó en beneficio propio, sino que empezó a administrarlo para sus familiares y amigos. Por cada jornada de dolor que vivía, elegía a una persona y ofrecía el padecimiento del día por la salvación de su alma. Aquellos cursos de oración, amor, dan los frutos esperados. La oración, contemplación, que Dante hacía, buscaba y hacía conexión mente-mente, corazón-corazón. Todo esto queda plasmado en la siguiente carta enviada al hermano Fermín, de la Abadía Benedictina de Victoria, Entre Ríos. El amor de Dios ha querido llevarme por un camino maravilloso, pero muy rechazado por nuestra faz humana. Hace casi 5 meses que estoy hospitalizado por una fractura de cadera, y a pesar del tiempo transcurrido, no estoy mejor. Por el contrario, tengo retención urinaria. Se me formaron escaras y siempre aparece un chiche nuevo. Tengo jornadas de intenso dolor físico y jornadas enteras sin que el sueño aparezca. Pero en este dolor pocas veces he perdido la paz interna. Alguna vez he hecho la experiencia de sentirme en el camino del Calvario, imaginando el inmenso madero en mis manos. Me hace bien, porque es como que le encuentro sentido al dolor. Y muchas veces en madrugadas de insomnio, me imaginé en la capilla junto a ustedes sintiendo a mi iglesia. Eso sí, siempre me ubico al lado suyo a su derecha, y hasta me parece sentir el roce de la tela de su hábito. Más que nunca le pido que estemos unidos en la oración, sabiendo que todo es amor de Dios. Abracémonos a quien es la vida y sigamos construyendo esta civilización del amor, soñada por muchos y contraída por algunos menos. Con un abrazo afectuosísimo desde el corazón de María Auxiliadora, le digo hasta pronto. Dante. Un 31 de julio de 1989, Dante parte para el encuentro definitivo con el Señor. Luego de 7 meses de internación, con el cuerpo deshecho, muchas veces desatendido clínicamente y hasta olvidado, pero en pico máximo de su amor y entrega. Aconsejando y dirigiendo, sufriendo y administrando, imitando y transmitiendo, rezando y comulgando. Carlos Hetzer, compañero y amigo de Dante durante 15 años, precisamente, deja plasmado su testimonio al respecto. Dante hacía un supremo esfuerzo por mostrarse bien, contento, hablaba de todos los temas menos de su dolor, para que todos se fueran bien. Su habitación era centro de reunión. Se rezaba, se cantaba, se leía y meditaba. Y cuando tenía algún compañero de pieza, hacía su apostolado. Poco antes de que todo esto comenzara, su internación, tuve la dicha de ser nombrado ministro extraordinario de la Eucaristía. Hablé con mi párroco y me autorizó a llevar la comunión a los enfermos. Y fue justamente Dante, al primero que asistí, con todo mi amor, mi inexperiencia, mi profundo deseo de llevar a Jesús vivo y sufriente en él. Él me fue enseñando, guiando. Él me ponía la reflexión profunda a cada cita evangélica. Su sola presencia hacía de esa pequeña celebración algo muy especial. Era yo quien salía de allí más fortalecido y espiritualmente renovado. Lo asistí domingo a domingo, siempre a él primero, porque me daba la reflexión, el ejemplo, para que yo llevara luego a los demás enfermos. Al finalizar la celebración decía: ustedes no se imaginan el bálsamo que significan para mí estos momentos, o no soy yo quien vive, sino Cristo que vive en mí. Ese último domingo llegué temprano, como siempre. Apenas si respiraba. Junto a su lecho estaban sus padres y un hermano. Una rigidez cadavérica lo invadía. Ya no tomaba ni el agua. Yo no podía contener las lágrimas. Tenía conmigo a Jesús Eucaristía y no quería irme sin dárselo a Dante. No va a poder comulgar, dije, y empezamos a recitar el Santo Rosario. En un momento exhaló un gemido y pareció salir del sopor que lo envolvía. La madre lo llamó a gritos para despertarlo. «Dante, Dante, ¿querés comulgar?»
Un sí, ansioso, salió de su garganta. En trozos pequeños y acompañados con gotas de agua, consiguió tragar la Eucaristía. Una gran paz nos invadía a todos. Fue su última comunión. Todo él era Jesús inmolado. A las pocas horas entregó al Padre su espíritu. Había bebido hasta la última gota de su cáliz. Era el 31 de julio de 1989. Osvaldo Campana, aquel que una vez se presentó en la casa para decirle: «Dante, vení que hay alguien que quiere conocerte», es también quien acompañó al amigo, a ese que emanó tanta luz, que se enamoró de Cristo y lo transmitió de tantas formas, que movilizó a tantos jóvenes, a ese que nada, ni siquiera su enfermedad, consiguió doblegarlo. Vio cómo su vida se apagaba como la luz de una vela. ¿Cómo un joven con tantas limitaciones pudo hacer tanto? El bastón que Dante utilizaba quedó torcido, no solo porque lo sostenía él, sino que en él se apoyaba toda una comunidad. Es que Cristo estaba en él, y Dante nos resumió el mensaje de lo que fue su vida con el estribillo de la canción con la que lo despedimos en la parroquia, dejando sellado para siempre lo que vivió. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Precisiones históricas de Dante Pablo Di Stefano, salesiano cooperador y animador del movimiento juvenil salesiano. Nombre del padre, Franco Di Stefano. Nombre de la madre, Militina Ada Tiburzi. Orígenes de sus padres: Antrosano, provincia del Áquila, región de Abruzzo, Italia. Fecha de llegada a Argentina, a finales de mayo de 1949. Hermanos: Mario, fallecido al nacer en Italia, Mario José y Francisco Marcelo. Nacimiento de Dante Pablo Di Stefano, Santa Fe, 25 de septiembre de 1951. Desde su nacimiento ya carga con una parálisis facial parcial. Se hacen consultas médicas sobre su caso general en Buenos Aires, La Plata, Italia, a través de un pariente médico, Estados Unidos y Japón, desde donde se le enviaban fármacos. Cursa sus estudios primarios en la Escuela Oficial número 581 Rodolfo Freire, de la ciudad de Santa Fe, hasta quinto grado, desde 1960 hasta 1963. Realiza en 1964 el sexto grado de la escuela primaria número 1145 Nuestra Señora de Lourdes. Estudios secundarios en la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorporada número 8224 Nuestra Señora de Lourdes, desde 1965 hasta 1969. Se recibe de perito mercantil. Cursa la Facultad de Ciencias Económicas de Santa Fe durante 1970 y 1972. A la edad de 22 años, la ceguera le impide continuar. Se integra a la parroquia Don Bosco en 1976. Alentará y animará a los grupos juveniles de la parroquia San Juan Bosco durante 13 años. En 1976 realiza un curso de rehabilitación para ciegos, durante 4 meses, en el Instituto Román Rosell de San Isidro, provincia de Buenos Aires. El 28 de diciembre de 1976 ingresa al mundo laboral desempeñándose como radiooperador del Hospital José María Cullen, hasta junio de 1986, donde se le da el cese de la actividad por incapacidad total permanente. El 20 de mayo de 1981 realiza la promesa de salesiano cooperador. Fallece en Santa Fe el 31 de julio de 1989, luego de 7 meses de internación y habiendo pasado por 3 nosocomios distintos. Padre José Di Bárbara, 1931 a 2005. Llega a la parroquia Don Bosco de la ciudad de Santa Fe, promediando en 1974 como párroco y lo hará hasta 1985. Inicia y anima durante esos años diversos movimientos y grupos juveniles que se convirtieron en comunidades. Jóvenes que, aún hoy, tienen trascendencia en diversos lugares donde son comprometidos cristianos y fermento desde sus respectivos hogares a todos los ambientes donde se desempeñan. Resulta siempre agradable comprobar lo mucho que había despertado en el corazón de aquellos adolescentes y jóvenes, ahora adultos con hijos y algunos con nietos.
admirable en el grado de calidez y profundidad a la que llegaba como animador espiritual, así como la confianza que despertaban los corazones, sobre todo de los jóvenes. Dentro de ese contexto, acerca a través de un joven a Dante di Stefano a la parroquia. Lo guía y forma espiritualmente durante 10 años, hasta que es trasladado a la ciudad de Corrientes. Su testimonio sobre Dante di Stefano. Corrientes, sábado 7 de mayo del 2005. Nombre: José María Gabriel de Ibárbora. Edad: 74 años. Función: fue párroco de la iglesia Don Bosco, Santa Fe, desde 1974 hasta 1985 y guía espiritual de Dante. ¿En qué época conoció a Dante? A Dante lo conocí cuando se acercó a Don Bosco, parroquia. Trabajo de Osvaldo Campana. Estaba en una crisis grande de ceguera, suspensión de estudios, debilidad de fe. Entonces estuvo buscando, mejor dicho, Osvaldo Campana le ofreció acercarse a Don Bosco y comenzó a vivir de nuevo. ¿Qué relación estableció usted con él? Yo lo acompañé espiritualmente unos 10 o 12 años. No recuerdo bien cuántos son, pero en ese momento crítico. ¿Cuáles eran las virtudes de Dante en el momento de su evolución espiritual? Sí, creció tanto en el amor de Cristo, tenía todas las virtudes, porque cuando uno más se adentra en el amor de Dios, más se va transformando en Él. Así que podríamos decir, para mí, las características esenciales fueron la humildad, la idea fija de Cristo, la fortaleza espiritual que lo llevó a mantenerse firme en las buenas y en las malas. En su relación con los demás hermanos de la comunidad, ¿cuál era el rasgo más importante que usted señalaría? Fue su característica de él, hacer amigos a todos. ¿En qué notó su deseo de perfección? Lo noté con la avidez con que seguía las reuniones de espiritualidad de grupo, los textos bíblicos, el logro de espiritualidad, es decir, un crecer constante en todos los ámbitos que llevaran a Jesús. Como miembro de la familia salesiana, él era un salesiano cooperador. ¿En qué se distinguía? En la alegría salesiana, ¿Puede mencionar un detalle, palabra o gesto que haya producido en otra persona una transformación concreta? serían centenares de muchachos que él influenció para que se acercaran con ánimo hermoso a Cristo. Cristo, Dios, son muchos. Yo recuerdo que cada vez que hacíamos el Cristo Show, se acercaban los chicos, los muchachos, con el movimiento arrollador de Dante y sus compinches. Él vivió momentos difíciles de su enfermedad. ¿Cómo vivió esa instancia que era siempre una situación dolorosa? En la vida escrita sobre esa época está clarita mi impresión, la fortaleza espiritual que tenía. Yo nunca pude ir a visitarlo, por mi salud, y yo pensaba, va a ponerse triste. Me mandaba cartas alegres, pensadas, que me movían a mí en lugar de yo moverlo a él. Él agradecía como si él fuera un elegido para este trabajo apostólico. ¿Cómo lo definiría hoy, en este tiempo tan particular que vive la juventud? Fruto de una fuerza del espíritu y fruto de su convicción personal y de su acción que nunca dejaba de ser firme y constante. Volviendo a la pregunta, ¿usted dio algún gesto, actitud o palabra que haya significado un cambio en la vida de alguien y, sin violar secretos de confesión, que él haya provocado? Sí, como le dije antes, hay muchos casos. Casi siempre yo lo llevaba en el auto hasta la casa y me decía, hable con fulano de tal, necesita un shock, necesita sacudimiento espiritual. Hable también con tal chica que está sufriendo una crisis, así, así y así. Y los chicos se enteraban de que él hacía sacrificios y oraciones especiales por cada uno. De modo que yo diría que su vida espiritual fue el amor, amor a Dios, amor a los hermanos, amor a los lejanos. Su ambición era atraer muchachos. Por eso el Cristo Show y por eso sus salidas
hasta viajando en un vehículo fúnebre para llegar. Padre, quiero agradecerle. Creo que acá resumimos un poquito esto tan importante. ¿Quiere señalar algo que sea importante para que quede como testimonio? Yo diría de crecer como Él en la humanidad, pasar desapercibido y ser el fermento de toda masa. Esa es la característica que yo veo en Dante. Pequeñez interior y amor. Creo que acá resumimos un poquito esto tan importante. Yo diría ¿Quiere que una señalar luz algo en medio de la sea oscuridad del importante para que mundo. quede como- Se puede hablar de Él sobre la santidad de un joven de hoy. Así que dejamos todo en manos de Dios Padre para que se haga su voluntad también en esto, en el proceso de beatificación que todos deseamos que termine bien. ¿Cómo era su relación con la Virgen María? ¿Cómo era su vivencia con la Madre? Él vivía locamente el amor a la Virgen. No se perdía Mariápolis, en todo el país era también focolar, con Susana Duarte y Silvia Escandel. Los tres tenían un amor a la Virgen inmenso y práctico. Todos los días llegaba a misa media hora antes para rezar el rosario. Todos los días. Y hablaba siempre de María con un fervor muy marcado. Gracias, Padrecito. Gracias a ustedes. Dante di Stefano creyó contra toda esperanza. Fue un joven admirable por su fe y aceptación alegre de la voluntad de Dios. Quedó ciego a los 22 años de edad, pero miró la vida con los ojos de Dios. Fue un salesiano cooperador y animador del movimiento juvenil salesiano en la parroquia Don Bosco de la ciudad de Santa Fe hasta el día de su muerte. Vivió y murió como un gran santo. Víctima de una terrible enfermedad. Nació el 25 de septiembre de 1951 en Santa Fe y falleció el 31 de julio de 1989. Ponemos bajo tutela de este joven ejemplar a toda la familia salesiana, especialmente a los jóvenes, como muestra de que aún es posible alcanzar la santidad en la gozosa entrega a Dios. Estamos reuniendo hechos y gracias concedidas para continuar el proceso de heroicidad en las virtudes de Dante. Para ello solicitamos poner bajo su intersección a algún enfermo grave, encomendándolo en forma privada todos los días con esta oración. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos por tu sabiduría, por tu omnipotencia y por tu amor. Ponemos bajo tu poder divino el caso de nuestro hermano enfermo, rogándote su pronta rehabilitación por la intersección de Dante, para alabanza de tu nombre y exaltación de tu divinidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria, y comulgar frecuentemente en gracia de Dios. Señor Jesús, tú llamaste al joven Dante di Stefano, salesiano cooperador, para servirte con una fe firme y sencilla. Tú lo hiciste un animador juvenil alegre y comprometido con la vida de los demás. Tú lo ayudaste a asumir su ceguera, a afrontar los dolores de su enfermedad y a vivir con fe viva y entrega generosa los momentos finales de su vida. Te pedimos la alegría de verlo brillar en el cielo de tus santos y de dar también nosotros testimonio de tu luz. Te pedimos por su intercesión la gracia de... Amén. ¿Quién fue Dante? ¿Qué hizo Dante? ¿Qué significó para su parroquia y la Iglesia? ¿Y para la realidad de los jóvenes de esos años? La respuesta no se hizo esperar. Queremos mostrarles a todos el testimonio de un joven de hoy, que entendió e hizo suyo el mensaje que Cristo nos dejó, mostrando uno de los tantos caminos para llegar a Él y cómo creer contra toda esperanza. Todavía resuena aquel hagan lío que nuestro Papa Francisco les dijo a los jóvenes en Brasil. Dante, cuando le tocó, y más allá de toda lógica humana, cumplió con lo suyo y además de su obra, aún hoy su figura sigue generando, proponiendo y animando una nueva forma de vida, que es posible ser santo. En nombre de los familiares de Dante di Stefano, de la Comisión por su causa y de un incontable número de jóvenes que lo conocieron, con mucha alegría y satisfacción, queremos presentar esta biografía, su biografía. La Comisión.